Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Probando, probando. Gracias a todos los que se van conectando a nuestra transmisión. Mi nombre es Vanessa Gómez, líder de marketing en Zona Andina, en AMIR. Y hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Jesús Ortega, al doctor Jaime Campos, algunos ya lo conocen. Y bueno, aquí vamos a ir grabando nuestro webinar para todas las personas que nos han estado preguntando con un tema pues que es fundamental, que son las impugnaciones del MIR. Entonces, hoy escogimos las preguntas que han sido más polémicas y bueno, antes de entrar al detalle y resolver estas preguntas, aquí los docs nos van a dar un contexto bien especial. Les recordamos a todos los que se van conectando que nos pueden dejar sus preguntas en el chat en la sección de preguntas y respuestas y que también a todas las personas que se están conectando el día de hoy les estamos dando una beca del 50% en el curso online del MIR, pues por ser asistentes justamente a este webinar. Entonces, para que lo tengan súper en cuenta como uno de los privilegios de ser parte de la familia MIR. Adelante, Docs, los escuchamos. Muchísimas gracias, Vanessa. Muy buenas tardes, Jaime. Qué gusto saludarte en un webinar más acerca de un tema muy importante para todos eh, las personas que acuden el día de hoy, porque vamos a platicar acerca de las impugnaciones más polémicas, sobre todo del 2024, que se presentaron en el MIR. Es un tema relevante para que podamos primero tener un contexto sobre qué significa estas impugnaciones y después tomar a detalle con alguien de la calidad de Jaime y que me permito presentarlo. Él es médico oftalmólogo que pasó precisamente por todo este proceso, ¿verdad, Jaime? De hacer el MIR y que además, después de hacerlo, se dio cuenta pues del gran espacio que teníamos de oportunidad para tener un curso que pudiera ayudar a fortalecer este aprendizaje que se había obtenido en la licenciatura y poder afrontar de mejor manera esta evaluación o este examen. Así, Jaime es fundador de AMIR hace poco más de 17 años y hoy se encuentra como director general de AMIR para Iberia, y la verdad es que es un honor volverte a tener aquí con nosotros. Bienvenido. AMIR Latinoamérica es tu casa, es parte de ti, es parte de tu esencia. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, Jesús. Muy amable, muchas gracias por la presentación. Pues sí, Latinoamérica es mi casa. Yo soy un español con alma latina. De hecho, hoy me encuentro en Bogotá, en esta maravillosa ciudad donde tuve el placer de vivir durante casi 4 años. Y uno de mis hijos nació aquí, de hecho, en Bogotá, en la Clínica del Country, si alguno lo conoce. Eh, y no, encantado de tratar con vosotros y de hablar sobre una cosa que me apasiona como médico, como preparador, como académico, que es el MIR, ¿no? Es uno de los programas formativos que tiene AMIR en el que más tiempo he invertido y en el que más éxitos nos ha dado para toda la familia MIR. Y no, pues sabes que me apasiona hablar de esto. El único peligro es que, es que puedo hablar demasiado. Entonces, si hablo mucho, me podéis interrumpir en cualquier momento. No, eso es lo más bello, que nos podemos pasar horas con Jaime platicando acerca del MIR y créanlo, en ningún momento se van a aburrir. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a todo nuestro auditorio que nos está viendo y quienes nos escuchen en la réplica posterior. De verdad, bienvenidos. Esta es su casa, MIR, y como se les decía, una de las instituciones educativas más grandes de Europa y América Latina. Como les decíamos, tiene su inicio en España, que después en Europa se expande a Portugal, Francia, Italia, y después en ese ánimo de seguir brindándoles a todos los médicos ese aprendizaje, pues llegan a Latinoamérica, México, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, El Salvador, actualmente en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil el año pasado, y este año también abriendo Paraguay y cruzando fronteras ahora hacia el norte con Estados Unidos, ¿verdad?
Entonces, esto nos hace tener presencia en toda Latinoamérica, ya en Estados Unidos, en parte de Europa, y nos posiciona como esa entidad educativa más grande de habla hispana. Y eso es gracias a Jaime, a quien lo tenemos el día de hoy aquí. Y entonces, pues ya, sin más preámbulo, ¿verdad, Jaime? Oye, Jesús, Entremos en tú tema. sabes, una de las, eso es una anécdota que te voy a contar que no hay mucha gente que sepa. Oye, fue gracias a una invitación que recibí de la Universidad de Guadalajara, hablando de las especialidades en Europa y en concreto en España. Fue la primera vez que yo vi, te hablo del año, fíjate, 2008. Vi a un médico pasando consulta, un internista pasando planta con los manuales, con un manual de Amir en edición de bolsillo que teníamos y que todavía existe esa edición de bolsillo. Entonces ahí vi que realmente era una oportunidad de hacer algo muy, muy grande. Y porque claro, es que los propios médicos utilizaban los libros que nosotros habíamos escrito para ver enfermos, ¿no? No solamente para enfrentarse a un examen, sino para ver enfermos. Porque una de las cosas que seguro has podido comprobar, Jesús, es que los materiales de Amir, ¿no? Las clases, los profesores, los libros, ayudan a entender la medicina y a comprenderla, ¿no? Yo no sé si te pasaba a ti, Jesús, pero tú coges un libro de medicina, el Harrison, el Farreras, el Nettel, lo que sea, yo creo que están diseñados para no aprender medicina, ¿no? O sea, es, Estoy de eh, eh, acuerdo. es como la antítesis de la pedagogía. Y entonces hicimos unos materiales que la gente realmente entendiesen lo que estaban leyendo y fueran fáciles de recordar. Y los médicos los utilizan en el día a día también para ver a sus enfermos, ¿no? Y fue en México, cuando en una invitación, cuando entendí la trascendencia de lo que estábamos haciendo. Y fíjate que siguiendo ese canal de comunicación, Jaime, te platico que apenas tiene unos 2 meses. Saliendo yo de la oficina, me encuentro con una alumna aquí en la Ciudad de México y voltea a verme y me dice, oye, gracias. Digo, ¿por qué? Dice, gracias por este curso, porque por fin comprendí lo que era la neumología. Mm. Después de haber estudiado 6 años en la licenciatura, hoy entendí qué es la neumología. De Mm. verdad, las clases muy concretas, muy sintetizadas. Y exacto, una de las cosas que siguen prevaleciendo, los manuales. De verdad que los manuales tienen todo el contenido que debe de aprender y saber un médico, no solo a nivel profesional, sino para sus pacientes, como bien lo mencionas. Imagínate un médico internista con su, Ah. con su manual de bolsillo de Amir, ¿verdad? Entonces, de verdad que esa es parte de nuestro compromiso, ¿verdad? Y que tú nos has enseñado, porque debo de decirlo, Jaime es el quien nos contagia esa pasión por enseñar, por brindarles a todos ustedes, nuestros médicos, precisamente darles esas herramientas para su aprendizaje. Y de lo cual estamos muy agradecidos, Jaime. Adelante. No, no, total. Yo siempre digo que la medicina es muy bonita y es apasionante cuando uno la entiende. El problema es que no estamos acostumbrados a estudiar entendiendo las cosas. Estamos acostumbrados a estudiar memorizándolas, sin entender la fisiopatología, ni el tratamiento, ni por qué el diagnóstico se hace así. Entonces, esa es una manera muy complicada de estudiar. Es la manera más complicada, más compleja de estudiar. Y así no hay que hacerlo, ¿no? Y esto es un poco lo que en nuestra metodología inculcamos. Es decir, es muy importante que cuando uno estudia una enfermedad la entienda desde el principio. Cuando uno la entiende, es muy sencillo. Es muy Así es. sencillo, es muy sencillo, es muy sencillo. Eh, eh, Lo que hacemos eh, cuando estamos en la carrera es lo complejo, en realidad, ¿no? Pero bueno, poder integrar todos estos conocimientos que además, como lo dice, ciclos básicos, o ciencias básicas, como le llaman en otros países, luego los ciclos clínicos, y de repente ya se te olvidó por el efecto memorístico lo que viste en ciclos básicos, y ahora tienes que canalizarlo con la parte clínica, y además poderlo correlacionar con el tratamiento, eh, como tú lo dices, y tienes toda la razón, qué difícil. Pero cuando lees un manual que te dice la fisiología normal es así,
la fisiopatología de este padecimiento es de esta manera, y si tú concretas este tipo de datos, de signos, de síntomas, puedes tú irte por este lado y ese sería el tratamiento ideal. Como tú lo acabas de mencionar, qué sencillo y qué fácil es aprender medicina. No hubiéramos tenido que andar dando tantos tumbos en la licenciatura, ¿verdad, Jaime? Correcto, correcto. Yo por eso también siempre animo a los estudiantes a que se hagan con los materiales de AMIR durante la carrera, porque es que les van a ser súper útiles. O sea, van a ahorrar mucho tiempo y además van a disfrutar más de esta carrera tan maravillosa que es. Y luego van a atender mejor también a los enfermos. Ya lo veréis. Claro, por supuesto. Y ahora sí, entonces platícanos, Jaime, en tu experiencia. Porque, vaya, a lo mejor para Latinoamérica, hablar de una impugnación de un examen suena raro. Sí. Es una impugnación. Entonces, en el MIR, ¿qué es una impugnación? Platícanos un poco. Bueno, yo sabéis que soy un defensor a ultranza del examen MIR, de cómo está estructurado el examen MIR en España, por varios motivos. Y por eso siempre defiendo que cuando uno está planteándose hacer el esfuerzo de preparar un examen para acceder a una especialidad, bueno, pues España es un referente, porque es un examen que es el mismo examen para todo el mundo, para todos los que hacemos el examen. Sabéis que el examen se hace a finales de enero o principios de febrero, pero es el mismo examen para todas las personas que nos presentamos. Da igual la ciudad en la que tú hagas el examen, lo puedes hacer en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, pero todos hacemos el mismo examen y a la misma hora. El MIR es a las 4 de la tarde y las 10.000 personas que aproximadamente al año se presentan al hacer examen, todos hacemos el mismo examen. Y lo que hace este examen básicamente es ordenarnos desde del 1 hasta el 10.000 por nota que hayan tenido en el examen. Y en función de eso, luego se elige la especialidad. Es decir, en España no hay que elegir, no hay que preelegir una especialidad como pasa en algunos países. No hay que hacer luego después una entrevista personal en el hospital, sino que la elección de la especialidad la haces en base al puesto que has obtenido en el examen. Y ese puesto se basa en la puntuación que hayas sacado en el examen. Y como es el mismo examen para todo el mundo, yo considero que es un examen justo, objetivo, donde nos colocamos todos en el mismo plano de igualdad, ¿no? Por eso soy un defensor de este examen, insisto. Y no hay más. Luego no hay entrevistas en un hospital, valoración de cuestiones personales u otro tipo de cosas subjetivas que pueden hacer que una persona que ha estado mucho tiempo preparando un examen al final no consiga su objetivo a pesar de haber tenido muy buen resultado. Esto en España no es así, ¿no? Y tan bien hecho está el examen que incluso el examen consta de 210 preguntas tipo test, con 4 opciones cada pregunta. Una pregunta acertada vale 1 punto, si la fallas resta menos 0,33, ¿no? De estas 210 preguntas, se puntúa solamente sobre 200 preguntas, porque hay 10 preguntas que son preguntas de reserva. ¿Por qué lo hace así el ministerio? Porque una vez que tú has hecho el examen y has completado todas las preguntas, durante una semana tú puedes impugnar las preguntas con las que no estés de acuerdo con la respuesta que ha dado el ministerio. Es decir, yo he hecho el examen, pero hay una pregunta con la que yo creo que la respuesta que ha dado el ministerio no es no es la respuesta correcta, o porque creo que la pregunta está mal planteada, o porque tiene 2 opciones correctas, ¿no? Es decir, que todas las preguntas del examen, los opositores, las personas que se han presentado al examen, tienen el derecho a impugnar y a anular todas las preguntas, si quisieran, todas las preguntas del examen. Se pueden impugnar todas las preguntas del examen. Por eso hay 10 preguntas de reserva, porque habitualmente en un examen de estas características, pues que hay alguna pregunta que pueda estar mal formulada o que el autor se ha equivocado en la respuesta que ha dado como correcta y entonces se anulan. ¿Qué ocurre si se anula una pregunta? Imagínate que se anula la pregunta número 3, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Como se sigue puntuando sobre 200 preguntas, lo que hace es que se coge la primera pregunta de reserva, que en este caso sería la pregunta 201. ¿Me he explicado? Se puntúa sobre 200, pero el examen tiene 210 preguntas.
Y las 10 últimas preguntas son esas preguntas de reserva que el ministerio coge en el caso de que alguna de esas preguntas, de las 200 preguntas, se anulasen. De tal manera que está Claro. muy bien, porque si uno no está, y esto seguro que os ha pasado en la universidad cuando habéis ido a alguna corrección de algún examen, ¿no? Con algún profesor que tú le dices, oye, la respuesta correcta es esta, y el profesor te dice, no, la respuesta correcta no es esta, es la que yo digo que sea. Bueno, pues aquí, en España, se pueden impugnar las preguntas, ¿no? Tiene un Ok, proceso para impugnar las preguntas. eh, hay que aportar una bibliografía por la que tú, o sea, no puedes decir tú, es oye, que es que a mí esta pregunta me parece mal porque no me gusta cómo está planteada. porque no No, me no. gustó cómo la No, contesté. y porque además como la he fallado, pues la impugno. No, no, eso no. Te la voy a Tiene, impugnar, claro. claro, tienes que adjuntar, es un proceso que se hace online en la página del ministerio y marcas la pregunta que tú quieres impugnar y adjuntas la bibliografía por la que consideras que la pregunta debe ser anulada. Y, Y aquí, y aquí Jaime, discúlpame, aquí me surge una pregunta y que seguramente el auditorio está haciendo. Y yo cómo sé qué pregunta voy a impugnar, porque digo, estoy en el examen, estoy sí, concentrado, sí es cierto sí. que habrá una pregunta que como que no me suene, Sí. pero cuando salgo del examen se me olvidó la pregunta. Bueno, claro, es que el examen está tan bien hecho que el examen, recordemos, es en papel. El examen es un examen que es en papel, no es como en otros países donde se hace en un ordenador, sino que se hace en papel. Entonces tú te llevas una copia de tu examen, te llevas una copia de ese examen y además te llevas una copia de las respuestas que tú has marcado como correctas. Es una hoja, las respuestas correctas, es un lector óptico con 3 copias, una de ellas es para ti. De tal manera que tú tienes el examen y tienes las respuestas que tú has marcado como correctas. El examen es un sábado. Aproximadamente el lunes, el ministerio publica cuáles son las respuestas correctas del examen. Las oficiales, las que el ministerio considera que son las respuestas correctas. Entonces tú ves ahí las respuestas que ha dado el ministerio como correctas. Y tú ahí decides qué preguntas consideras, porque tienes toda la información, tienes las preguntas, tienes la respuesta correcta que ha dado el ministerio y tienes tus respuestas. Y tú puedes impugnar las preguntas que tú quieras. Podrías impugnar las 200 preguntas si tú quisieras. Es lícito, no hay límite para impugnarlas. Siempre y cuando se tenga en consideración lo que acabas de mencionar. Yo tenga las bases, o sea, una bibliografía que pueda justificar esa impugnación. ¿Estás de Correcto, acuerdo? De acuerdo a las reglas. Y entonces correcto. puedo hacer esa impugnación durante el examen, bueno, durante esa semana de revisión. Y Eso es. después, ¿qué sucede cuando después de que las impugno? ¿Qué dice el ministerio una vez que se impugnaron las preguntas? Claro, la gente que ha hecho el examen lo que hace es impugnar las preguntas que ellos consideren que son impugnables y a la semana más o menos la comisión calificadora del ministerio se reúne y revisa todas las impugnaciones que se han mandado y estima aquellas que considera que tiene razón en las personas que las han impugnado y hay otras que evidentemente pues desestiman y dicen que la respuesta está bien hecha y la pregunta está bien contestada. Entonces, más o menos a la semana ya tienes la plantilla definitiva tras haber revisado las impugnaciones, ¿no? Ok, muy bien. Nos queda más que claro cómo es este proceso y la verdad es que tú lo dijiste muy bien. Regularmente en Latinoamérica esto no se acostumbra. Los exámenes son cerrados completamente. No sabemos ni siquiera quién los realiza en ocasiones. Y es a tratar de memorizarme yo, además de responder las preguntas e intentar responderlas bien, memorizarlas, sobre todo aquellas que yo considero que tienen algún tipo de sesgo, ya sea en la estructura de la pregunta o en las opciones de respuesta que me No, no, presentaron, ¿verdad? el examen MIR es un examen súper transparente. Yo es otra de las cosas por las que defiendo. O sea, es un examen transparente porque es público, tú te llevas las preguntas, el ministerio publica las preguntas después del examen, publica las respuestas, publica los resultados. Es decir, es un examen súper transparente, donde todo el mundo tiene acceso a toda la información de todas las personas que se han presentado al examen, ¿no? No dobles caras, no tiene trampas, no Claro. tiene trampas. Y por eso yo Sí, no.
defiendo mucho esta manera de hacer estos exámenes, ¿no? Sí, no, cuando tú tienes una claridad en todo el proceso que estás haciendo, desde la realización, la estructura, la forma, y tienes los especialistas que están creando precisamente estas preguntas, puedes tener esta claridad al finalizar el examen sin el temor que te vayan a cuestionar. Y aun cuando te cuestione, pues como siempre lo hemos aprendido, bienvenidas esos cuestionamientos porque nos ayudan y les ayudan a mejorar examen tras examen. ¿Estás de acuerdo? Y así platícanos, en el 2024, en enero de este año, ¿cuáles fueron las preguntas más impugnadas que tuvimos? Correcto. Hay una cuestión que me preguntan mucho sobre este tema, recapitulemos, ¿no? Son 200 preguntas con 10 preguntas de reserva para las preguntas que se puedan anular. Hay mucha gente que me dice, eh, si vas mal de tiempo, ¿cuándo contestarías las preguntas de reserva? ¿No? Es decir, ¿qué hago con las preguntas de reserva? ¿Las contestarías? ¿Las dejarías en blanco y te dejarías solamente a las 200 preguntas? ¿Tú qué harías, Jesús? A ver, ¿qué harías tú? No, yo contesto las 210 precisamente por la posibilidad que tengo de que si alguna pregunta considero que no es correcta, yo tengo el respaldo de las otras 10 para poderme apoyar y sumar a mi calificación. Sobre todo por la media de de las preguntas que se impugnan en los últimos años, si uno va mal de tiempo, por lo menos las 5 primeras preguntas de reserva tienes que contestarlas sí o sí. ¿Sabéis cuál es la pregunta que tiene más probabilidades siempre de entrar en la puntuación del examen? O sea, la que tienes que contestar sí o sí. Las demás pueden ser impugnadas, ¿no? No tienes la certeza de que va a entrar o no. Pero las 5 primeras preguntas. La primera pregunta de reserva es la pregunta que va a caer en el examen seguro sí o sí. Esa pregunta de reserva va a entrar. O sea, si ya voy muy presionado, cuando menos esa primera pregunta tengo que Esa responder. primera pregunta tienes que contestarla sí o sí, ¿no? Estos son trucos que, bueno, cuando luego la gente está muy próxima en las puntuaciones, pues haber contestado las 5 primeras preguntas de reserva son trucos que nosotros damos en la academia para precisamente mejorar el resultado y puede marcar las diferencias, ¿eh? O sea, las preguntas de reserva son preguntas donde te puedes jugar el acceder a una especialidad o no. No es un tema Claro, pues menor, es un porque tema muy bien elegido para como hacer un tú, webinar. como tú lo dijiste, es un punto más o el punto 33 menos, ¿no? Que te da Correcto. precisamente ese diferencial entre subir de rango para tener la especialidad o simple y sencillamente quedar fuera. Muy bien, ese es un gran tip, Jaime. Las primeras 5, cuando menos, pero de entrada, si ya vas muy apretado, cuando menos la primera, sí o sí la tienes que responder, porque va a entrar. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Muy bien. Y ahí del 2024, ¿qué obtuvimos? ¿Cuáles fueron esas preguntas, Jaime, que fueron más impugnadas? Bueno, se anularon un total de 4 preguntas. En realidad fueron 5, pero una de las preguntas era una pregunta de reserva, la pregunta 206. Por lo tanto, esa no entró dentro de la puntuación. Eh, Bueno, yo creo que las impugnaciones de este año son impugnaciones que están bien planteadas y están bien hechas y que tienen todo el sentido, ¿no? Eh, no hace falta repasarlas todas, pero uno también para que entienda cómo es el espíritu, sobre todo porque por el tiempo, ¿no? Para que veáis cómo es el espíritu de las impugnaciones, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, la pregunta 64 es una pregunta de ginecología que habla de en cuál de las siguientes pacientes no estaría indicada realizar una histeroscopia diagnóstica como primera línea de estudio. Vamos a repasar, si queréis, las 4 opciones que nos daba el ministerio, ¿no? Esta es una manera de preguntar Claro. muy habitual en el MIR. Te hablan, no es que puede haber diferentes líneas de estudio, pero te marcan cuál es la primera que tú harías. Y esto es importante porque este tipo de detalles te tienen que guiar hacia dónde contestar. No estás hablando de la técnica Gold estándar ni la más habitual, sino la primera, ¿no?
Entonces, si vemos las opciones, decía mujer de 32 años con un estudio ecográfico normal, episodios de dismenorrea grave y esterilidad primaria, ¿no? Una mujer de 70 años con metrorragia posmenopáusica de un mes de evolución, mujer de 45 años con hemorragia uterina anómala cíclica de 6 meses de evolución y una mujer de 43 años con hemorragia uterina normal, acíclica y sospechosa de ecografía de mioma tipo 2 según la FIGO, que es, bueno, pues la Federación escala. Internacional de Ginecobstetricia. Exacto. Exactamente, ¿no? Entonces, aquí lo primero que te dice, fíjate, vamos a no ver el comentario, vamos a ver las opciones, porque bueno, la respuesta que dio el ministerio es la respuesta número 1. Pero En mujer de 32 años. claro, vamos a ver, es que yo creo que la pregunta aquí en realidad el ministerio la anuló porque la pregunta está mal planteada, ¿vale? Porque la primera línea de estudio en la opción 2, 3 y 4 nunca es una histeroscopia. Endoscopía. Claro, Hardcore. es una ecografía en realidad, ¿no? Exacto. Por lo tanto, en todas ellas, en ninguna estaría indicada como primera línea la histeroscopia. Claro, ¿qué es lo que yo creo que aquí en realidad el autor nos quería transmitir? ¿En cuál no está indicada hacer una histeroscopia? ¿De acuerdo? Y esto, claro que la opción Exacto. número 1 no es necesario porque estás sospechando que tenga algún tipo de esterilidad, alguna disfunción hormonal, lo que tenga. No le vas a hacer una histeroscopia y hacer una biopsia del endometrio a esta paciente, ¿no? Eh, pero fijaos cómo aquí, en realidad, el autor de la pregunta no lo plantea bien, porque no se trata de primera línea de estudio, ¿vale? Porque la primera línea de estudio, obviamente, siempre va a ser una ecografía, ¿no? Entonces, este tipo de detalles hay que tenerlos muy en cuenta y el ministerio es muy, muy cauteloso con... Una cosa es lo que el autor ha querido decir y otra cosa es lo que la pregunta dice, ¿no? Entonces, Exacto. por eso esta pregunta la anularon, lógicamente, ¿no? Y está bien anulada desde mi punto de vista esta pregunta, ¿no? Exactamente. No, y coincidimos. Pero fíjate muy bien, esa parte de las estructuras de las preguntas también, lo que nos acabas de poner un ejemplo, cómo leer la pregunta. Esa es una clave que también en los cursos, y tú lo has insistido mucho en los docentes y en la metodología cuando están, cómo leer, cómo interpretar esa pregunta, ¿no? De entrada, no me hubiera distraído tanto en estar pensando qué respuesta dar, porque seguramente la que diera iba a estar incorrecta, y finalmente ahí tenía mi reserva y después poder tener esa solicitud de corrección, ¿no? Entonces, la lectura de la pregunta es básica para que tú puedas darte cuenta cuáles son las opciones de respuesta y si las respuestas son correctas. Claro, y porque, ¿Quieres que pasemos? sí, no, y porque además el ministerio, fíjate que ya no plantea las preguntas, y esto es muy habitual también en otros exámenes o en la universidad. El tipo de pregunta al que nosotros nos enfrentamos habitualmente es una pregunta mucho más memorística, ¿no? Es decir, ¿cuál es la causa más frecuente de dismenorrea, por ejemplo, en una paciente joven? ¿No? O ¿cuál es la primera prueba diagnóstica en un paciente de unas características determinadas? Las preguntas en el MIR ya no son así, son preguntas mucho más caso clínico, donde no Clínicas. solamente tienes que saberte cuál es la prueba diagnóstica, sino el orden en el que tú lo harías, ¿no? Y esto es muy importante, porque no estamos habitualmente acostumbrados a contestar así en preguntas de examen, ¿no? Por eso es tan importante, evidentemente, la preparación de las preguntas tipo test, aprender a leer una pregunta tipo test, aprender a saber cuáles son los datos característicos, aprender específicamente el detalle que aquí el autor nos estaba preguntando por la primera prueba diagnóstica, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas son cosas que, en definitiva, al final, un examen de estas características no solamente es estudiar muchas horas, que sí, sino también tener una técnica de test muy depurada. Y Exacto. ahí está la diferencia entre tener un buen resultado en el examen o no. Y recordar que en esas preguntas tipo test solo hay una respuesta correcta
y las otras 3 son distractores. Correcto. Y si lees muy bien la pregunta, si la comprendes muy bien, el caso clínico que te presentan, el mismo caso te está dando la respuesta. No tienes que buscarle ni pensarle demasiado, porque además, como traes esas horas de estudio, como bien lo dijiste, de preparación, sabrás inmediatamente al terminar de leer y ver las opciones de respuesta cuál es la correcta. No me quiero detener en esta, Jaime, porque también va con ginecología, que ahí ya tendremos para el ministerio 2 preguntas de gineco y creo que tendrá para el próximo año un reto importante en cuidar la estructura de las preguntas de ginecología, ¿verdad? Que fue la 68. Si te parece bien, pasamos a la 113, ¿sí? Que hablamos de otra especialidad. Bueno, es una de las especialidades también más preguntadas en el MIR, del apartado de las asignaturas médicas, ¿no? Que es cardiología, ¿no? Cardiología junto con digestivo o infecciosas o infectología, digamos que son el triplete de asignaturas con mayor número de preguntas en el MIR. En el MIR no todas las asignaturas tienen la misma importancia en cuanto a número de preguntas, ¿no? Y esto también es muy importante a la hora de rentabilizar el estudio. Una cosa que a todo estudiante de medicina le preocupa mucho es que, como venimos de estudiar en la universidad, donde lo tienes que estudiar todo y sabértelo todo, pues en el MIR es imposible sabértelo todo. Ya os lo digo, no os vais a poder estudiar todo, es imposible. Y además no es que sea imposible, es que es contraproducente. El MIR el MIR no se trata de estudiarse muchas cosas regular, sino determinadas cosas muy bien. Esta es la clave del éxito en el examen MIR, ¿vale? Y por eso nosotros prestamos mucha importancia a la rentabilidad de las preguntas, ¿no? No puedes estudiar igual cardiología, por ejemplo, que tiene 20 preguntas de media al año, a mi especialidad, que yo la quiero mucho, es la especialidad más bonita del mundo. Si alguien quiere ser feliz, que se haga oftalmólogo, pero la oftalmología tiene 3 preguntas de media al año. Entonces yo no le puedo dedicar el mismo tiempo a estudiar oftalmología que a estudiar cardiología. Y esto, Jesús, es una de las cosas que más le cuesta a los estudiantes. Aprender a diferenciar la importancia que tienen que dedicarle a unas asignaturas o a otras, ¿no? Pero bueno, esta es una pregunta, realmente es muy bonita esta pregunta, ¿eh? Es una pregunta bonita e interesante, ¿no? Que nos habla de un paciente con síncope y nos da 4 opciones. Recordad que tenemos que elegir solamente hay una opción buena. Si la acertamos, nos cuenta un punto, pero si la falla, resta menos 0,33. La respuesta número 1 decía: el tratamiento del síncope reflejo es fundamentalmente farmacológico. La estimulación con marcapasos en el síncope recurrente asociada a un mecanismo hipotensor ha demostrado ser eficaz. Los fármacos betabloqueantes reducen la mortalidad de los síncopes reflejos. Y las contracciones musculares isotónicas son útiles en pacientes jóvenes con síncopes reflejos y pródromos, ¿no? Bueno, yo siempre digo que las preguntas hay que pelearlas, todas, sea como sea. Todas se merecen su minuto de gloria, ¿no? Entonces, yo me planteo esta pregunta como oftalmólogo. Lo de los síncopes, de lo que me acuerdo es de cuando ves a la típica persona por la calle que le da un golpe de calor, se marea y se cae al suelo, ¿no? O de la persona hipotensa, ¿no? Pues lo que todos consideramos como que le ha dado un mareo y se nos ha caído, ¿no? Entonces, oye, no tengo ni idea, tío. Yo no sé esto de los marcapasos. Perdona, pasa la pregunta. Vamos, que es que esta pregunta es muy bonita. Entonces dices, oye, bueno, vamos a ver. Y esto es técnica de examen, ¿eh? Vamos a ver esto, verás. Fijaos, la pregunta número 1 dice: el tratamiento del síncope reflejo es farmacológico. Acordaos que solamente puede haber una respuesta correcta, ¿no? Y nos dicen que tenemos que marcar la correcta. Y en la 3 dice: los fármacos betabloqueantes reducen la mortalidad de los síncopes reflejos. Es decir, son 2 opciones que nos hablan de farmacología, de tratamiento farmacológico. Por lo tanto, yo no tengo ni idea, pero no pueden ser ninguna de las dos, porque las dos hablan del tratamiento farmacológico. Por lo tanto, no pueden, porque las dos me están hablando de lo mismo. Las dos no pueden ser las correctas. ¿Vale? Y entonces luego
te dice, la estimulación con marcapasos en el síndrome recurrente asociación hipertensor ha demostrado ser eficaz. Ya tengo que elegir entre la 2 y la 4. Y aquí hay otra cosa que es muy habitual también, Jesús, en el MIR. Al ministerio le gusta mucho que sepamos, como médicos, que las cosas agresivas hay que dejarlas siempre para último lugar. ¿Vale? Es decir, si a ti te ponen a elegir entre historia clínica y hacer un escáner urgente, marca historia clínica. ¿Seguro? Seguro, ¿no? Entonces, bueno, yo no tendría no sé lo de los marcapasos, la verdad es que no sé los estudios, esto no me lo he mirado, no tengo ni idea. Pero bueno, me voy a por la 4 porque creo que es la menos agresiva de todas ellas. Y es la respuesta correcta. Sería la respuesta correcta, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué la anularon? ¿Sabéis por qué? Porque las contracciones, que es verdad que han sido. O sea, este paciente os lo imagináis, es el típico paciente que puede ser joven o mayor, que le dan síncopes y se cae, ¿no? Es gente que tiene, esta gente que le dan muchos síncopes, que se marean y se caen, ¿no? No es que tengan ningún tipo de arritmia, no tienen ninguna enfermedad, no es secundaria medicación, sino que hay gente propensa a este tipo de síncopes. Bueno, pues las contracciones de la musculatura, sobre todo de los miembros inferiores, es decir, hacer ejercicios como por ejemplo, sobre todo cuando están teniendo, creen que les va a dar un síncope, es decir, que empiezan a tener sudoración, se empiezan a poner malos, que les da frío, ¿vale? Una medida antes de tumbarse y ponerse tumbados en el suelo, las contracciones de la musculatura inferior, es decir, contraer la musculatura inferior ha demostrado que reducen el número de síncopes. ¿Cuál era aquí el pero? Que esas contracciones no son isotónicas, como marcaba la respuesta, tienen que ser isométricas. No sé si sabéis cuál es la diferencia. Los ejercicios isométricos son aquellos en los que tú mantienes una posición, como por ejemplo hacer una sentadilla, no de manera repetida, hacer sentadillas, que eso sería isotónico y eso probablemente le marearía más. Es hacer una sentadilla y mantener la posición isométrica, donde el músculo no varía su longitud, pero sí está contraído. Y esa pregunta, ese fue el motivo por el que la anularon. Pero es una pregunta donde sí, es una pregunta muy, muy buena desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la metodología de tipo test, desde cómo tienes que enfrentarte a una pregunta cuando no sepas contestar la opción correcta. Y esto es muy habitual, Jesús. O sea, aproximadamente de las 200 preguntas hay unas 70 preguntas en las que los estudiantes no van a saberse la respuesta. Es imposible sabérselo todo. Imposible sabérselo todo. Y tienes que sacar la pregunta porque tú pienses como las personas que ponen las preguntas, con metodología tipo test. Claro. El análisis que nos acabas de comentar, ¿no? Y ve la importancia en esta pregunta de una sola palabra, ¿no? La diferencia entre que se hubiera quedado como una pregunta válida y el que la tuvieron que descartar por saber cuál es la diferencia entre isotónico e isométrico. Y tú lo acabas de describir muy bien, hoy todos los médicos, sobre todo porque ya estamos teniendo una sociedad en donde hacen más actividad física, ejercicios, y cuando te preguntan incluso qué ejercicios hacer, pues primero qué es lo que quieres lograr, ¿no? Para saber si vas a hacer ejercicios isotónicos o isométricos. Entonces, eso es fundamental. No, hombre, la verdad es que esto nos deja un gran ejemplo de la estructura de la pregunta y que lo acabas de mencionar, de cómo leer incluso e interpretar esas respuestas. O sea, sin que yo pudiera saber todo acerca de cardiología, por descarte lo hiciste muy bien, llegaste a la respuesta que se consideraría la respuesta correcta, ¿no? Hay otra máxima, Jesús, en técnica de examen MIR que también es súper, súper importante. Fíjate que en esta pregunta, uno no se puede saber todas las indicaciones de marcapasos. Eso es imposible, pero es que no se lo saben ni los cardiólogos. Entonces, tú no puedes pretender saber lo mismo que esa gente. Eso es imposible. Lo cual no quiere decir que esta pregunta no la pudiéramos sacar. Esta pregunta, claro que la podíamos sacar. Y hay una máxima que yo también recomiendo a mis alumnos mucho, Jesús, y es que uno no conteste con lo que no sabe.
¿no? Contesta con lo que sí sabes, ¿vale? Entonces, y esto es lo que, contrario a lo que hacemos en la universidad, ¿no? En la universidad, Jesús, no sé si te pasaba a ti, pero a mí me pasaba que, ostras, esta cosa que me ha puesto aquí el profesor, no tengo ni idea, no sé ni lo que significa. Seguro que esa es la opción correcta, ¿verdad? Esa es la manera de contestar en la universidad. No, 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 no. En el MIR no contestes con lo que no sabes. Contesta con lo que sí sabes. Probablemente tú no tengas que saber cuáles son todas las indicaciones de marcapasos, que en este paciente no estaba indicado, porque los marcapasos indican obviamente para pacientes y en algunos pacientes con algunas arritmias características, ¿no? Pero eso no lo tienes que saber. Pero hombre, que las contracciones de la musculatura inferior, sobre todo en pacientes en los que tienen síncopes de repetición, puede mejorar el número de síncopes, eso es algo lógico, es algo obvio y además es algo que cuando uno entiende cómo son las preguntas del MIR, la contestaría. Entonces, no contestes, recordad, no contestéis con lo que no sabéis. Si vais a hacer eso, da un paso para atrás, vuelve a leer todas las opciones y elige otra opción. No, pero además, Jaime, es para tu vida clínica también lo que acabas de comentar, porque no es irte con un paciente a los estudios o a los manejos más sofisticados de entrada. Vete por lo más sencillo. Y tú lo dijiste ahorita, vete por lo más sencillo. Y a veces lo más sencillo puede ser más benéfico para tu paciente y además costo-beneficio también para él, ¿no? Sin hacer una invasión tan grande. ¡Wow! Vean lo que decíamos en un inicio, cómo aprendes medicina tan sencillo de esta manera, ¿no? O sea, de esta manera poder analizar las preguntas, poder ver las opciones de respuesta y que eso te permita continuar manejando. Yo, como lo dijiste, por tiempos me seguiría aquí con todas las que faltan, pero quiero tocar una. Este año, precisamente, fue y que llamó mucho la atención. La pregunta más controvertida de MIR 2024. Y quiero que nos platiques por qué fue la más controvertida. Esta pregunta incluso me llamaron de la televisión y de los medios de comunicación para dar mi opinión, porque es una pregunta que generó muchísima controversia, ¿no? Vamos a leerla muy rápido. Es un médico de atención primaria de 50 años con 25 años de experiencia que presenta con frecuencia retrasos de 2 horas en su consulta, creando algunos conflictos en los pacientes, ¿no? Esto lo habremos visto millones de veces. No obstante, es el médico del equipo con menor cupo de pacientes asignado. A pesar de sus retrasos, sus pacientes lo valoran muy positivamente por la atención individualizada, minuciosa que les brinda. En la consulta, el médico realiza una anamnesis exhaustiva, explora minuciosamente al paciente, dedica muchísimo tiempo a explicar el diagnóstico y las opciones terapéuticas. Es decir, es un médico que emplea muchísimo tiempo en cada uno de los enfermos, lo cual genera muchos otros problemas, ¿no? Y nos daba a la opción a elegir cuál era la opción correcta en este caso, ¿no? Esta pregunta generó polémica porque como hablaba de la estigmatización del médico, ¿no? De cómo el médico provoca retrasos en las consultas, de por qué los médicos estamos, bueno, pues con unas condiciones laborales que no son las mejores, sobre todo los médicos generalistas, los médicos de atención primaria. Recordad que en atención primaria en España es una especialidad. El médico de atención primaria es una especialidad exactamente que lo igual que lo es oftalmología, neurocirugía, cirugía cardiovascular o cardiología, ¿no? Pero es una especialidad que tiene una presión asistencial muy, 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 muy importante, lo que le provoca que sus condiciones de atención al enfermo pues sean muy deficitarias, ¿no? Y tienen pues 3 minutos para ver a un enfermo general, con lo que ello conlleva, ¿no? Que tienes que hacer una análisis correcta, tienes que preguntarle por sus antecedentes, cuáles son las medicinas que toma, que muchas veces tienen enfermedades concomitantes, o sea que son pacientes pluripatológicos y complejos, ¿no? Y en este caso se levantó muchísima, ¿no? Muchísima polémica porque sabemos hoy en día que, bueno, pues esto de las redes sociales, la estigmatización, cualquier comentario que hagas puede ser malinterpretado. Los sindicatos se levantaron diciendo que vaya pregunta para que estigmatiza a los médicos y nuestra profesión. Y la pregunta no anularon a pesar de la presión mediática, porque aquí nos están escribiendo un típico, que no hace falta, la pregunta cualquier persona sabría que es un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, esas personas que
son muy detallistas, que tienen que hacerlo todo con mucho detalle, que eso les provoca problemas en su vida diaria, ¿no? Típico ejemplo de la persona que no sabe si no se ha acordado si ha cerrado bien la puerta o no, ¿no? Que tiene que volver, tiene otra vez que volver a cerrarla, pero cuando sale dice, la he cerrado bien, pero no he puesto la alarma, entonces vuelve otra vez y eso te provoca conflictos, esos trastornos de la personalidad, ¿no? Es un ejemplo clarísimo. Pero el ministerio no anuló la pregunta, porque la pregunta está bien planteada, más allá de las connotaciones sociales que tiene, que pueda tener la pregunta. Y a mí esto me parece muy bien. Yo soy un defensor de defendí la actitud del ministerio, porque al final esto es como la medicina es medicina y nosotros nos debemos a hechos científicos. Y aquí los hechos científicos avalaban la respuesta correcta. No había ningún motivo científico que me diese a entender que la respuesta no era la respuesta número 3. No hay justificación científica, no hay ningún paper, no hay nada que me pueda eh, anular la pregunta. Y además me parece también, es que esto forma parte de nuestra profesión, ¿no, Jesús? O sea, nosotros como profesionales médicos nos debemos a un juramento hipocrático que es el que guía nuestros principios éticos, pero todo lo demás lo tenemos que dejar al margen a la hora de atender a un enfermo porque puede ser que no esté de acuerdo con su ideología política o con su orientación, con sus gustos o con lo que sea, me da igual. Con nosotros, como profesionales médicos, nos debemos a la ciencia, al juramento hipocrático y eso es lo que tiene que guiar nuestros actos, ¿no? No la presión social, las redes sociales, el cortoplacismo, ¿no? Entonces, me pareció que la pregunta, la verdad, bien, estaba perfecta, no había criterios científicos para anularla y el ministerio pues siguió nuestros principios científicos que rigen nuestra profesión, ¿no? Pero es verdad que generó Claro. muchísima polémica. Y, y coincido contigo en que incluso la pregunta te refleja que, ojo, no significa que no tengas que ser minucioso o cuidadoso con tus pacientes y verlos de manera integral, sino que cuando caes precisamente en trastornos de la personalidad de este tipo, puedes tener hasta temor de hacer un diagnóstico, de dar un tratamiento, por el miedo de no tener la certeza de que estás en lo correcto de acuerdo a todo lo que interpretaste desde el interrogatorio y lo que acumulaste en la exploración. Entonces, a pesar de creer que era un estigma, no, al contrario. Bienvenidas a este tipo de preguntas porque nos encontramos con estos casos cada vez más seguido dentro de la profesión médica y tú lo sabes, es compleja y sobre todo en la atención primaria de la salud que nos dicen que el 82% de los padecimientos se tienen que tratar ahí, se tienen que atender y se tienen que disminuir los riesgos y solo entre el 8 al 12% el segundo nivel y entre el 5 al 7% en un tercer nivel de atención cuando hacen las cosas de manera correcta. Y esto lo digo, Jaime, no por España, lo digo por Latinoamérica, porque tú sabes que No, no, tenemos también una gran oportunidad aquí en la atención primaria de la salud. sí, sin duda. Y también pues, esta pregunta también pone foco a una cosa que cada vez más importante, ¿no? Y es la salud mental también de los profesionales, ¿no? O sea, el cuidado de la salud mental, nuestra salud mental, igual que todos entendemos que tenemos que estar bien físicamente, ¿no? Como médicos, como profesionales y demás, la salud mental de los profesionales sanitarios, que es una profesión de riesgo, cada vez le tenemos que prestar mayor atención, ¿no? Exacto, y que cuando detectemos incluso que nosotros mismos estamos teniendo comportamientos o de este tipo de trastornos, entendernos. No creer que es algo pasajero, que va a pasar, que nada más es de momento, o como siempre lo decimos, es un poquito de estrés. O sea, no. Mm. Sí, si es un trastorno el que se ha detectado, atiéndete, trátate por la mejora y el cuidado hacia tus pacientes, que eso es muy, muy importante de considerar. Muy Muy, muy bien. importante. Ay, Muy importante. exacto. No, no, para Jaime, la hacerte un verdad, último, un último comentario, además, que nosotros le hemos prestado dime, mucha dime. atención dentro de la preparación, incluso también de este tipo de exámenes, que es una preparación con mucha exigencia mental por parte del médico que está haciendo este esfuerzo. Nosotros tenemos un convenio con Mir Coach, que es precisamente un grupo de psicólogos, ¿no? Que ayudan también en esa otra parte de la preparación, que es la parte del acompañamiento psicológico, la salud mental, los buenos hábitos que tiene que tener
tener una persona cuando se prepara este tipo de exámenes, cuándo tiene que descansar, cómo tienes que dormir, cuándo tienes que detectar los daños, los síntomas de fatiga, cómo organizar tu ámbito de estudio. Y yo a esto, desde hace ya muchísimos años, para mí es esencial en la preparación también de ese tipo de exámenes. Y además de la Mir Coach, tienes el Genius, el curso Genius, Jaime, Correcto. que también te enseña todas esas técnicas, porque a veces ni siquiera sabemos cómo aprendemos, ¿verdad? Si soy visual, si soy auditivo, si soy kinestésico. Y yo siempre se los digo a los estudiantes, ¿cuántas veces no te pasó que abres el libro, empiezas a leer y te quedas dormido? Porque lo tuyo no es esa metodología. Tienes que aprender de qué manera tú, ahora sí valga la redundancia, aprendes para que puedas estudiar de forma efectiva. Una palabra una frase que Jaime me dejaste en la anterior webinar fue: entre más, el mismo tiempo que le dediques al MIR es lo mismo que te va a retribuir en los resultados. Pero de forma efectiva, ¿verdad? Y con ese curso Genius, precisamente, te va a dar esa oportunidad de que el estudio que tú realices sea efectivo en cada una de las fases que lo vas realizando. De verdad que muy interesante y sigo insistiendo, yo me podría quedar contigo horas escuchándote, Jaime, pero sé que también tienes otros compromisos. Al contrario, te volvemos a agradecer por parte de AMIR en Latinoamérica este espacio que nos brinda. Digo, y para los que no lo saben, no ha dormido Jaime, llegó hoy por la mañana de España, sigue haciendo actividades porque así es él, porque le gusta, porque le apasiona. Y de verdad, muchísimas gracias por este tiempo que nos brindaste el día de hoy. Y quisiera que cerráramos esta sesión con una frase por parte tuya. No, muchas gracias a vosotros. Para mí, aunque esté cansado, agotado, yo a esto es mi pasión, le he dedicado toda mi vida a esto y si quieres que termine con una frase es que persigáis vuestros sueños, porque los sueños se hacen realidad, siempre. Solamente hay que buscarlos y perseguirlos, así que dadle duro. Perfecto, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Estuvo espectacular la charla. Muchas gracias a nuestros asistentes. Igual esto se los vamos a enviar a la vuelta del correo con el que se inscribieron para este webinar. Muchísimas gracias. También lo encontrarán en nuestro canal de YouTube. Nos encanta tenerlos con nosotros. Muchas gracias, doctores. Súper entretenido, fructífero. Y bueno, les recordamos que para toda la zona andina tenemos una promo del 50% o una semibeca al 50% para el curso MIR modalidad online. Entonces aprovechen que es por muy pocos días y bueno, beneficios de hacer parte de la familia MIR. Mil gracias y que tengan una feliz noche todos. Igual, Muchísimas un fuerte gracias, abrazo Vanessa. para Gracias, todos. Jaime. Un fuerte abrazo. Ya ve a descansar, por favor. Un fuerte abrazo. Gracias a todos. Gracias a todos los Abracito.